Yo creo que hay un problema de base cultural que tiene que ver con entender que lo que pasa en la administración es de quien está ahí y no es tuyo. O sea, es este cambio de paradigma de yo soy tu jefa, yo y cualquier ciudadano y cualquier ciudadana. Y eso no acaba de entrar en la cabeza de mucha gente. Y luego hay también una especie de miedo que tiene que ver con que traten a la ciudadanía como niños, muchas veces, de que es que esto no se va a entender. Es que esto se va a manipular por los medios. Y claro que habrá gente que manipule o que trate mal esa información o lo trate de forma amarilla, pero si tenemos más información seguro que es más fácil esquivar los bulos, porque sabremos más. O sea, si yo sé lo que pasa detrás de las bambalinas, pues si viene alguien y me miente y me dice que en realidad lo que está pasando es que hay un complot, yo creo que quien escribe las normas no está pensando nunca en el ciudadano o ciudadana que tiene que leerlos, jamás. Está pensando en que encaje y el Constitucional no le peguen luego un hachazo, en que otros técnicos lo entiendan perfectamente y no sé qué, en quizá incluso a veces esconder cosas para que no se vean tan claras. Hay un montón de veces que se aprueba un decreto de ley, se dice que hace una cosa y luego te lees el texto y hace otra totalmente distinta. Yo sé que hay mucha gente que le interesa que el lenguaje administrativo lo entiendan solo unos pocos, porque así cuando hay algo que te parece que está mal, te dicen, no, esto es un cambio técnico que no es relevante. No, técnico no, necesito entenderlo. O sea, no puede ser que lo entiendan unos pocos, ¿no? Y es una parte de poder. La primera cosa que yo haría mañana si tuviera un cargo en la administración pública es el prohibir el copy-pega. Tenemos normas y textos legales escritos hace décadas que se copy-pegan y se cambian los nombres. O sea, los decretos de indultos son siempre iguales. Un montón de los decretos de nombramientos son casi siempre iguales. Cuando se cesa a alguien y es agradeciéndole los servicios prestados, casi siempre. Estas coletillas, repetir estos textos casi del siglo XIX muchas veces, lo que hace es que sea un lenguaje totalmente alejado del lenguaje que se habla ahora, para empezar. Y luego hay que recortar, o sea, hay veces que yo tengo la sensación de que hay textos legales que están escritos por un técnico para que otro técnico lo entienda. Y al final, si ignorar la ley no exime de su cumplimiento, habrá que entenderla primero, porque si no, o sea, no pueden aplicarnos leyes que no entendemos. Entonces hay un margen de mejora brutal en cómo está escrito, sobre todo en la simpleza, es un lenguaje muy retorcido. O sea, para decir Pepe come pan hay 3 frases subordinadas ahí, en 10 líneas sin un punto y aparte. O sea, hay que simplificar ese lenguaje, hay que utilizar un lenguaje más pegado al actual y eso es compatible con que sea preciso. Y luego hay que dejarnos un poco de alargar, por retorcer. Para mí muchas veces el lenguaje administrativo está escrito como esa gente que no habla muy bien, pero intenta hacer como que habla bien y entonces retuerce el lenguaje y dice por lo cual todo el rato y hace subordinadas muy complejas y es un poco eso. O sea, hay exposiciones de motivos de leyes que no te explican cuál es el objetivo de la norma, que eso es útil también en un juicio, por ejemplo, el objetivo de la norma era este. Son exposiciones de motivos de 40 páginas contándote la vida y milagros de lo que ha pasado en los últimos años que no es relevante para esa norma, muchas veces fardando de lo bien que lo está haciendo la administración en ese determinado ámbito que no es relevante para esa norma. O sea, se alarga por alargar y no tiene mucho sentido. Y luego hay una cosa que parece una tontería, pero para mí no lo es, que es que no podemos permitir estas leyes, decretos, ley, sobre todo potaje, que mezclan 27 normas. Y que en lugar de decirte vamos a cambiar esta norma de esta ley para que ahora sea así, te dicen en el artículo 27 párrafo tal queda escrito así. Pero no te dice antes estaba así, ahora es así, esta es la diferencia, te lo señalo. Otro ejemplo muy claro que tiene que ver con el lenguaje administrativo también. O sea, el uso de códigos que nadie entiende. O sea, no digas ley 39/2015, di ley de transparencia. O sea, dejemos de usar códigos absurdos, porque la gente no se sabe de memoria los códigos. En administraciones pequeñas, por ejemplo, es que al final no se está incumpliendo la ley por maldad o la mayoría de veces se incumple la ley porque quien está ahí no se sabe bien la ley. O sea, la ley de contratos, por ejemplo, para mí es el ejemplo claro, una ley muy compleja. Hay muchísimas administraciones públicas que no tienen un especialista que haga sus licitaciones, que sepa de esa ley. Entonces, hay irregularidades todos los días se incumple la ley de contratos en toda España, en un montón de sitios. Y claro, pero la mayoría de veces no es porque quiero darle el contrato a mi primo porque hay un caso de corrupción, es porque no se sabe la norma. Hay una chorrada que a mí me hace mucha gracia, es
Tú puedes dar un contrato menor, de estos que sean mucho más fáciles. Si tú apruebas una norma de controles a la corrupción de los contratos o una norma de transparencia y no pones a gente que sepa del tema a trabajar en eso es muy difícil. El alcance es brutal porque estamos hablando de un recurso de casación en el Supremo, o sea, está marcando jurisprudencia y además yo creo que ha sido una sentencia muy valiente porque no solo dice que en este caso, por todas las variables que tiene, tenemos derecho a acceder al código. Entender cómo funcionan esos algoritmos es parte de la democracia. Estamos hablando de que el Supremo ha dicho, y en casación crea jurisprudencia, que tenemos derecho como ciudadanía a entender cómo funcionan esos algoritmos. Para mí es un cambio radical del que vamos a estar hablando muchísimos años, porque cada vez hay más tecnología en las administraciones. Nosotros hemos publicado muchas investigaciones sobre esto, pues eso, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de riesgo, de prisiones, de policía, y la sensación que tenemos en la mayoría de casos es que se ha implementado tecnología en las administraciones públicas sin ningún control previo, sin que nadie revisara si funcionaba bien, si tenía sesgos, si tenía sentido, que es una pregunta que a veces no se hace con la tecnología. ¿Tiene sentido aplicar tecnología aquí? O sea, ¿es eficiente? ¿O en realidad es un poco esta cosa tecnoutópica de cuanto más tecnología mejor, ¿no? La tecnología está súper bien y podría ayudar a muchas cosas, o sea, en anticorrupción sería muy útil y ahí no se está aplicando tanto. Pero cuando tienes que decidir sobre casos concretos, sobre todo cuando estamos hablando de ayudas, de gente que está en una situación muy vulnerable, como pasa con Bosco, en muchos casos hay que valorar si en realidad lo que necesitamos es un humano que le atienda y no una máquina que decida. Lo primero para mí sería que, con excepciones muy justificadas, el software siempre tendría que ser abierto. Porque que un software sea abierto significa que todos hay muchos ojos mirando y vigilando que funcione bien. Y no pasa nada, no es como se alegó durante el proceso un problema de seguridad. O sea, que yo acceda al trozo que dice cómo funciona el código, eso significa que no dependas de grandes tecnológicas que te venden un paquete que no sabes cómo funciona. Necesitamos soberanía tecnológica, no solo cuando se habla de soberanía tecnológica de cara a Europa versus Estados Unidos. Yo creo que al final la clave de todos estos temas es que cuando se redacta una norma, cuando se piensa si incluir un algoritmo en la administración pública, cuando se aplica la ley de transparencia, que todo el rato la administración piense en a quién va dirigido, ¿no? Los periodistas sabemos mucho de esto, ¿a cuál es mi público?